Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. En este pasaje, hermano, queremos hablar de lo que la gracia hace en nuestro beneficio. Porque en este tiempo, mis hermanos amados, solo por la gracia podemos ser santificados. Only by grace can we be sanctified. Después que somos salvos, After we're saved, cuando somos salvos, somos perdonados. when we're saved, we're forgiven. No porque busquemos a Dios, sino porque Él nos busca a nosotros. Not because we seek God, but Y Él nos because perdona. He seeks us and He forgives us. Pero después que nos perdona, After He forgives us, Él nos da su gracia. He gives us His grace. La gracia, mis hermanos amados, The grace, es para brethren, la salvación de nuestra alma. is for the salvation of our souls. Cuando hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, When we receive Jesus as our nosotros Savior, tenemos todavía muchas cosas en el alma. Tenemos odio, we still envidia, have hate, envy in our souls, celos. jealousy. Muchas cosas están en nuestra alma. Many things are in our soul. Eso no es de Dios, That is not of pero God, están en nosotros. but it's there. Y eso no se remueve de nosotros, And that can't be removed a no ser que unless acudamos al Señor we come to the Lord pidiéndole gracia, asking Him grace, ayuda, help. para que sea removido So it's removed aquello que está dentro de nosotros, en nuestra alma. that which is in our soul. De eso que le hablaba, Of por that which I ejemplo, la spoke mentira of. For example, es lies pecado is a sin, y no la podemos arrancar solos. and we can't take Debe it out by venir el ourselves. auxilio de Dios. Tenemos que pedirle a Dios que nos auxilie We have to ask God to help us para que ya no reine el pecado en nosotros, so that sin sino doesn't que reign in reine la us, vida. but life reigns. La vida eterna Eternal life es is cuando nosotros, when we, con la ayuda de Jesús, with the help of Jesus, hacemos lo correcto. we do the right thing. Eso es la vida eterna. That is eternal life. A veces pensamos que la vida eterna la vamos a empezar a vivir en el cielo. Sometimes we think eternal life will La start vida living in eterna, mis heaven, hermanos, but eternal son las life acciones correctas. is the correct actions. Cuando solo Jesús nos ayuda, When Jesus helps us, entonces íbamos a mentir, if we were going to lie, pues si le pedimos ayuda ya no vamos a mentir if we ask help, y we podemos won't lie hablar la anymore. verdad. We can speak the La truth. verdad es vida The eterna. truth is eternal life. Todo lo recto es vida eterna. Everything righteous is Es eternal life. Jesucristo. It is Jesus en Christ nosotros. in us. Sin Él no podríamos dejar de hacer aquello malo. Without Him, we couldn't do the wrong thing. Así que, hermanos amados, la gracia de Dios The grace of God está sobreabundando porque el pecado está is overabounding abundando because también the sin is overabounding as well. en las vidas que no conocen In the lives that don't know cómo liberarse how to set themselves free de esas cosas que están en las almas. of those things that are in the soul. El pecado aumenta mucho en sus vidas The sin grows in their lives, y la gente se desespera and people become desperate porque no saben cómo remover aquello. because they don't know how to remove it. Por eso solo con la gracia This is why only with the nosotros grace podemos ser can we be liberados. set free. Mis hermanos, no es fácil Brethren, it's not easy vivir to en un live ambiente como el que estamos viviendo, in a place where we live tener un alma limpia. and having a clean soul. No es fácil. It No is not easy. es más, sin Jesús es imposible And without Jesus, it's tener un alma impossible limpia. to have a clean soul. Pero con Jesús But with Jesus, sí podemos tenerla. we can have it. Porque Jesús, hermanos Because amados, Jesus, my brethren, es nuestro sumo sacerdote. is our high priest. Estamos hablando We're talking of de que Jesucristo that Jesus Christ es eterno. is eternal. Jesucristo, mis hermanos amados, Jesus Christ, brethren, fue llamado por Dios, was called by God, sumo sacerdote, high priest, cuando o después que resucitó. after he resurrected.
Él no podía haber sido llamado antes de resucitar. He could not have been called before resurrecting. Porque antes de que resucitara, Because before he tuvo que resurrected, ser el Salvador. he had to be our Savior. Él fue a la cruz. He went to the Cuando cross. fue a la cruz era el Salvador. When he went to the cross, he was our Savior. Y Él nos salvó And he saved us, no cuando nació, not when he was born, no por lo que hizo cuando No- estaba en su cuerpo. not but what he did when he Nos was in his salvó body. cuando murió. He saved us when he died. Entonces fue nuestro Salvador. Then he became our Savior. Hasta que resucitó Until he de la muerte, resurrected from se death, convirtió en nuestro sumo he sacerdote. became our high priest. Así que cuando murió, So when he died, salvó nuestro he espíritu. saved our spirit. Pero cuando resucitó But when he resurrected y se sentó a la derecha del and he Padre, sat at the right of the ahora Father, es now he nuestro is sumo our sacerdote. high priest. ¿Y qué es un sumo sacerdote? And what is our high priest? Un sumo sacerdote Our high priest es alguien que está a la derecha de Dios. is someone that is at the right of God, Alguien que no muere. someone that doesn't Alguien die, que permanece para siempre. somebody that remains forever. Usted puede comprender You can el comprehend beneficio que tenemos ahora the benefit we have now al tener a nuestro favor a Jesucristo. when we have Jesus A la in our derecha del favor Padre. at the right of the Father. Si pudiéramos entender hoy, If we could understand today, podríamos tener la paz. we could have the peace. Cuando Jesús murió para salvarnos He died to save us del pecado, from pero sin, resucitó but he resurrected para santificarnos. to sanctify us. ¿Qué tiene que santificar? What does he El have to alma. sanctify? The soul De esa envidia, de ese of odio, de esa envy, maldad, of hate, todo of lo evil, impuro. all Las almas, impurity. mis hermanos The amados, souls, es lo brethren, que el diablo is what the destruye. devil destroys. ¿Cómo la destruye? How does he? Poniéndole esos pensamientos o deseos malos. Putting those bad thoughts. Y nos engaña, And nos hace deceives pensar us que somos nosotros. By making Los us que think it's queremos us eso. that want that. Pero eso no es así. But it is not so. Es el engaño que hace a It is the nosotros. lie that he does Y to cuando no us. discernimos, creemos que And somos when we nosotros. don't Y discern, por eso nos we think condenamos it's us. solos. And that's why we Porque condemn creemos que ourselves. somos nosotros los Because we malos. think it's we that are Pero es el the evil engaño que el ones. enemigo está haciendo a nuestra alma. But it's the lie that Por the eso, enemy mis is doing hermanos to our amados, souls. Quiero hoy hablarle de las características del sacerdote, I want to talk to you del about sumo the sacerdote, characteristics of the high priest, del grande, the greatest, que es Jesucristo. which is Jesus. Primero, para ser sumo sacerdote, mis First, to be hermanos high amados, priest, brethren, nadie puede hacerse solo. nobody can make Tiene que themselves. llamarlo Dios. God has to call them. Y Dios le dijo a Jesús, voy a And God leerlo, told Jesus. si quiere leer conmigo en Hebreos Please read capítulo with me. 5, Hebrews 5, el verso 4, verse 4. dice ahí que, dice así, y nadie toma para sí, o sea, para ser sumo sacerdote, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mi pregunta, mis hermanos amados, My question, brethren, ¿podríamos nosotros could we limpiarnos de algo en el alma sin el Señor? Es imposible. cleanse ourselves without the Nadie Lord? puede It's limpiarse impossible. de una envidia, de un deseo No one malo. can Nadie cleanse puede si themselves no nos from ayuda A Jesús. lie from envy, from Porque para que tenga Jesús el derecho de limpiarnos, because for God to tuvo have que the pagar right el precio to para cleanse ser us, sumo he had to sacerdote. pay the price to become a high No priest. cualquiera puede ser el sumo Not sacerdote. just anyone can Para ser sumo become. sacerdote a tuvo high que priest. pagar, He had to pay, cumplir todas las demandas de santidad de Dios, fulfill all the demands of Para holiness poder from God, cruzar so he could cross y llegar a ser el sumo and sacerdote. become the high priest. No es algo que fue sencillo. It's not something that is La easy. palabra dice que Jesús, The word cuando says estaba en that su cuerpo, Jesus, when he was in his body, padeció. he suffered. Su alma padeció. His soul suffered. Y dice que él, por lo que padeció, And aprendió for that which he suffered, la he obediencia. learned Esa obedience. es su alma. That is his soul. Jesús venció como hombre el Jesus pecado. overcame as a man. A veces se sin. piensa que lo venció como Sometimes Dios.
we think he overcame as God. ¿Cómo entonces nos entendería? How then would he understand us? Si Él es Dios, If he is pero God, no venció but como he Dios, didn't overcome as venció God, como he nosotros. overcame as Por eso us. es que nos This entiende. is why he Por eso understands. ven, yo te This is why entiendo, he says, porque Él come, I padeció understand, exactamente because he lo que cada suffered uno de nosotros exactly confrontamos en la vida what diaria. each one of us confronts in our daily life. Exactamente lo mismo. Exactly the same. Por eso es que es bueno This entender, is why it's good para to cuando understand, cosas pasan so en that when nuestra things alma, happen in our no nos soul, asustemos. we don't get scared. Lo que necesitamos es a What we need Jesús is cuando Jesus eso está ahí. when that is there, ¿Por qué Jesús? Porque Él es el que nos Why entiende Jesus? eso. because he Papá, understands. mamá, algún Father, familiar o mother, algún vecino, relatives, ellos neighbors, no son el sumo they are not the sacerdote. high priest. Ellos no pueden They entendernos. can't understand us. No, el que nos puede entender es Jesús. The one that can understand us Porque Él is ya Jesus, pasó por because he esa went through situación. that Y situation. nosotros todos And all of us necesitamos depender del Señor need to rely on para God poder llegar a ser liberados to be set free en nuestra alma in our soul de todo eso que lo afecta. from everything that affects us. Le voy a leer en Hebreos capítulo 2, el verso 18. Dice que Hebrews Cristo fue 2:18. tentado como el Hijo del Hombre, pero no pecó. Hebreos 2, 18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él fue tentado, He was tempted, pero no pecó. but he didn't sin. La diferencia entre Él y nosotros The difference between him es que and us nosotros sí hemos pecado is that we have sinned cuando hemos sido tentados. when we have been tempted. ¿Qué significa ser What does tentado? that mean to be tempted? Motivado a hacer algo malo. Motivated to do something Cuando evil. sentimos el deseo When we feel the desire antes de hacer la acción, before the esa es action, maldad. that is evil. Nos está tocando la maldad. Evil is touching Cuando us. estamos sintiendo el pensar o el When we are deseo, feeling the no es el pecado todavía. desire, it's not Es sin la yet. maldad que nos It's está the tocando. evil touching ¿Qué us. se hace cuando estamos siendo tocados? What do we do when we're being Pedirle a Jesús. tempted? Ask Porque Jesús Jesus. venció eso. Because he, Así que todos overcame. necesitamos a Jesucristo como We all nuestro need sumo sacerdote Jesus Christ is our high para que priest. nos libre de hacer la acción, el pecado en sí. So he delivers us from the action, the sin itself. También dice It also says que Él puede compadecerse de todos los que somos tentados por la maldad. that he can have compassion of those who are Si va tempted by conmigo, por evil. favor, vamos a leer el 4.15 de Hebreos. Estamos en Please come to Hebreos. Hebrews 4:15. Hebreos 4.15. Dice esto, porque tenemos un sumo sacerdote. Así dice, porque no tenemos. Yo le cambié, le quité la parte no y le puse lo que es así. I switched and put, Si quiere, escuche cómo lo escribí. I wrote it like this, Porque tenemos un sumo because we have sacerdote a high priest que se puede compadecer de nuestras that can have debilidades. compassion of our weaknesses, Porque Él fue tentado en todo, because he was tempted in según everything nuestra semejanza, according to pero sin pecado. our likeness, but without sin. Hermano, qué confianza podemos tener Brethren, what nosotros trust can we have in him cuando sabemos when we know conscientemente consciously que lo que me pasa a mí that what happens to o a me cualquiera de or nosotros, to any of us, Jesús lo sufrió. Jesus suffered. Entonces no tenemos por qué Then avergonzarnos. we shouldn't be ashamed. Es algo que no podemos It's controlar. something that we can't control. Esa cosa viene, That thing comes, pero ¿qué tenemos que hacer? but what Es acudir a must we Jesús. do? Come to ¿Y dónde Jesus. está Jesús? Where is Donde tú Jesus? estás. Where you are. Él es omnipresente. He's omnipresent. ¿Dónde lo necesitas? Where do you need him? Donde tú estás. Where you are. Ahí está Jesús. That's where Y Él Jesus puede is. auxiliarnos And he can en help cualquier us lugar que estemos, in hermanos every amados. place we are. En el 16 dice, 16 says, acerquémonos pues confiadamente cuando estamos siendo tentados por la maldad. ¿A dónde? Al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Hermanos míos, brethren, en estos tiempos, in this time, sea adulto, joven, adolescente o niño, adult, todos teenager, necesitamos child, aprender we all need lo que es
la gracia to learn what grace y is acudir al trono. and to go to the throne. Porque no hay ningún ser humano Because fuera de Él there's no que human nos pueda being ayudar, mis hermanos. outside of Jesus that can help Por us. eso se hace tan This necesario is why it's so que aprendamos necessary a echar mano de la gracia. that we grab hold of Para que donde grace quiera que cada uno so de that nosotros esté, wherever we are, pueda estar seguro. we can be secured. Tú estás seguro. You are secure Mientras tú acudes a as la long gracia, as you call on grace. Dios te protege. God Jesús te protects protege. us. Pero Jesus si una protects vida us. está siendo tentada But y in no life, acude a la gracia, It's being tempted and doesn't go to grace. no es protegida. It is not protected Porque la gracia no es gratis. because grace is not free. Suena como que fuera gratis. It No sounds es. like it's free, but it's Es algo not. que debemos querer. It's something that we have to want. La salvación fue gratuita. Salvation was free, Pero la salvación del alma no es gratuita. but the salvation of the La soul is persona ha not de free. querer ser The person salva. has to want to be Y para saved. hacerlo tiene que acudir al trono. And to do so, Y they cuando have to acude go el to the Señor throne of siempre nos grace. ayuda And the y Lord nos da always el helps auxilio que us. necesitamos. This is the help we need. ¿Por qué Dios nos da la gracia? Why does God give us ¿Qué grace? hace la gracia? What does grace do? Hermano, está quitando la maldad de Brethren, nuestras it's almas. taking away the evil from our Está souls. purificando nuestras It's almas purifying our souls por una causa for solamente. one cause only. Porque Jesús, Because como Jesus, sumo sacerdote, as high priest, se va a casar will get married. y su esposa tiene que estar pura. And his bride has to Pura be de pure, maldad. pure of evil. Tiene que estar removido el pecado Sin has to be porque Él removed es puro. because he's pure. El sumo sacerdote The high priest, en el Antiguo Testamento, si In se the Old tenía que casar, Testament, tenía que estar if virgen. he la mujer. had to get married, the En wife el Nuevo had to be a Testamento virgin. también. In the New Testament also. En 2 Corintios capítulo 2, capítulo 11, el verso 2, In 2 Corinthians 11, verse el 2, apóstol Pablo dijo, The yo lo Apostle celo Paul con said, celo de Dios. I am jealous for you like the Lord Lo is, celo a todos para presentárselos to present you como una virgen pura a Cristo, as a pure virgin que to no tenga Christ, pecado y que no tenga who has maldad. no sin and no evil. ¿Por qué es tan importante aprender la gracia? Why is it so important Porque to sin la learn gracia grace? no nos Because santificamos. without grace, we don't sanctify No nos ourselves. podemos quitar la maldad de We nosotros. can't take away sin Solo from si us. vamos con Él y le Only pedimos, we go with entonces Him and el we Señor nos ask Him. libera. Then the Lord sets us Entonces free. su alma puede ser Then pura your soul can be y pure puede llegar a ser and you can become la esposa del the Cordero. bride of Y Christ. cuando digo esposa del Cordero, When mis I say hermanos, bride of the Lamb, quisiera aclarar ese concepto. I would like to clear up the concept. Es una relación de amistad. It's a relationship of friendship. No es cosa como un hombre y una mujer. It's not like a man and a woman. Es servicio. It is service. Es amor. It is Nosotros love. nos convertimos en la esposa We de Jesús convert in the bride of cuando Christ servimos, when we serve, cuando hacemos lo que Él when we do debió haber hecho. what alguien. He Jesús wants está a to la do diestra for del Padre. someone. Pero cuando usted cree en Jesús y Jesus is at the Y right lo of the ama. Father, and when you usted believe in Him empieza a and servir love a Him, otros que no se pueden servir, and you begin to serve others usted that está can't serve siendo la ayuda themselves, de Jesús. you're being the help of Se Jesus. está convirtiendo en la ayuda. You're converting Eso into es ser the la help of esposa. Jesus. That is being the bride of Esto es Christ. en cuanto a servicio. This is regarding Y service. debemos ser la esposa And we aquí en la must be tierra, the no en el bride cielo. here on earth, Allá va a not in ser la heaven. recompensa. In heaven will be the Debemos ser la reward. esposa aquí. We have to be the bride Donde quiera que here. estés, tú puedes Wherever servir you a are, alguien you can serve en el nombre somebody del in the Señor. name of y Jesus. tú estás siendo And you are ayuda de being the Cristo help para esa of persona. Jesus for that person. Eso es la esposa. That is the bride. Pero para que sea But for you to la be esposa, the bride, tiene que estar pura en su alma. you have to be pure in your soul. Porque si no es pura en su Because alma, if you're not pure in sus your soul, acciones son malas your actions are evil y no son correctas. and they're not correct. Por eso Jesús dice que les va a decir a unos, les va a decir, apártate de This mí, is les what dice Jesus cosas will tell fuertes. some, get away Porque from dice que me. hicieron cosas malas. Because they did evil things. Profetizaron, They echaron fuera prophesied, demonios they en su cast nombre y out toda aquella demons in cosa. His Y name. Jesús le va a decir, And apártense Jesus de mí. will Y les digo say, cosas. separate from me. Por eso es que tenemos This is why we must que aprender a depender de la gracia. learn to depend from Si grace. estamos dependiendo de la If we are gracia depending on para grace, todo lo que hacemos, for everything nuestra we alma es do, purificada our soul is y nuestras purified, acciones and our son actions puras. are Tal vez pure. no sean grandes, no importa que Maybe no sean not grandes, great. It doesn't matter if they're pero not que sean great, puras es lo but que that importa. they may be pure is what matters.
que no tenga that contaminación they don't have de maldad, contamination of evil, sino que lo que hacemos lo hacemos por but amor. that what we do Eso out es, of hermano love. amado, lo That que el is, Señor quiere brethren, que pase what the en la Lord iglesia. Dice en 2 wants to Corintios, se lo happen in leo, church. 2 porque os Corinthians, celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esto que estábamos haciendo, hermanos this that míos, we are doing, brethren, es el celo. is the jealousy. Sinceramente quisiera, si pudiéramos, hermanos, Sincerely, envolverlos if we could y que wrap nada yourself inmundo up los tocara, and for nothing evil to touch you, sería maravilloso. that would be marvelous. Pero no podemos hacerlo. But we can't do it. Por eso solamente podemos exponerlo This is why we can only expose y it mostrarle and show quién you es el que le who, limpia. who it is that can cleanse you. Solo Jesús lo puede Only limpiar. Jesus can cleanse you. Así que usted puede ser limpio So cuando you usted can be quiera. clean whenever Cuando you usted want. decida hacerlo, Whenever you decide to solo tiene que be, acudir al Señor. you just have to go Y to the quiero Lord. decirle algo, And I want to tell que you cuando usted le something, pide algo a that when Jesús you así, ask the Lord something, no vamos a sentir como descargas you won't eléctricas. feel like something No. shaking in your Usted le body. pide al Señor You ask the Lord, y tal vez se va. and maybe Hijo. you go. Puede decir, yo no sentí nada. You might say, I didn't feel anything. No se trata de It's sentir, not about feelings. de confianza, It's about trust. de confianza. Trust. Señor, esto es mi Lord, situación. This is Señor, my estoy situation. no odiando o lo que sea Lord, I'm hating, y necesito que me perdone, que and I por favor me need you to llene, me forgive me ayude. and No help me. quiero odiar. I don't want to hate. Y tal vez yo no siento un golpe de que Dios me contestó, And maybe I don't feel anything Mejor. that God answered, but I leave. pero cuando me vuelvo a But relacionar, when I relate to people, milagrosamente, miraculously, ya no siento odio. I don't feel hate. Esa es la gracia. That is the grace. Así funciona el Señor, hermanos This is amados. how the Lord works, brethren. Quiero decirle algo más. I want to tell you one more thing. En el ministerio de Jesús, In the ministry of Jesus, como sumo sacerdote as high ahora, priest now, quisiera que se le quede claro en su mente. Cuando hablamos de sumo sacerdote, hablamos de Jesús a la diestra del Padre. when we speak of high priest, we speak of Cuando oiga usted Jesus sumo next to the sacerdote, Father. When you Debe hear ubicar high a priest, Jesús a la diestra you del must Padre. see Jesus at the right of the Y Jesús Father. está sentado ahí And He is sitting there para siempre, forever, para siempre. forever. Su vida ya es indestructible. His life is indestructible. Y su intercesión, And His intercession sacerdote quiere decir intercesor por Priest. todos nosotros. intercedes for everyone, Alguien que está intercediendo por Someone cada persona that que ha creído en intercedes Jesucristo. for everyone that believes in Jesus. Esa es la función de él. That is His function. Y él está intercediendo 24, And He's 7. interceding Quiere decir, 24/7, las 24 horas meaning del día, 24 hours a todos day, los días every y day, todas las and noches, every night, continuamente. continuously. Jesús está ahí Jesus is a la there derecha del Padre at the right of the Father, intercediendo por cada interceding uno de for nosotros que each hemos one of creído en us Jesucristo. that have believed in Jesus. Hermano, por favor, usted puede retener esto en su mente. Brethren, please, you can Jesucristo es retain sumo this in your sacerdote mind. Jesus is a la high derecha del priest Padre. next to the Quiere Father, decir que está intercediendo meaning personalmente He's interceding por cada uno de los personally que hemos creído for en each Él. one of us that have believed in Him, Continuamente, día y noche. continuously, day and night. Es muy importante que entendamos It's eso. very important that Porque we esto nos va a dar understand this, confianza, because this gives us nos va a trust, dar seguridad. gives us security. Donde quiera que vayamos, Wherever we nunca go, está solo. you're never by yourself, Siempre está Él ahí, pero tú He's tienes que always saber there. que está ahí. But you have to Y know cuando He's sabes que there. está ahí, entonces tú puedes echar mano al Señor. And when you know He's there, you can call on the Lord. Esto es, hermanos amados, This is, el brethren, ministerio del Señor the ahora. ministry of the Lord now. En San Juan 17, cuando Él dijo que John 17, el Señor dijo, yo no ruego por el mundo, sino que ruego por los que tú me diste del mundo. En el verso 15 dijo, no ruego que los quites del verse mundo, 15. sino que nos guarde del mal. Jesús no quiere que nos quite Dios del mundo. God doesn't want Jesus to take us Dios away quiere from the que en world. el mundo nos guarde He del wants mal. us ¿Cómo nos to be guarda? kept from evil in Por the la world. gracia.
He does it through Quiere decir que grace. nosotros debemos aprender con Meaning, prontitud We need to learn fast cómo echar mano a la gracia. how to take Porque advantage si of echamos mano grace. a la gracia, no Because importa if we cómo esté do, la situación que nos Doesn't matter rodee, what situation surrounds no us. nos puede It destruir cannot destroy us si dependemos de esa gracia. if we depend on grace. En el verso Verse 17 dijo, santifícalos en tu 17. verdad, tu palabra es verdad. En el 20, 20. mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. El sumo sacerdote The high priest está intercediendo por los que ya son salvos, is interceding for those who are saved, no por los que no lo han sido. not for those who have not been. El que no ha sido salvo Those who have not been saved no tiene sumo sacerdote. don't have high priest. Por eso, hermanos, This is why, brethren, vemos personas we see people que son destruidas. that are destroyed. Esa es la gran diferencia. That is the great difference. Las personas The people que no han sido salvos no that tienen have sumo not been sacerdote. saved, they don't have high priests. No tienen intercesión They a la don't diestra have del Padre. intercession at the right of the Father. Por eso es que el diablo los destruye. This is why the devil destroys them. Y hermanos, esas vidas, And brethren, those lives, tú puedes ver, you can si see, puedes entender, if you can understand, las obras que el diablo hace en las vidas the están works en the cada devil vida, does in their lives en quienes no han sido salvos. is in each of the lives ¿Cuáles son las obras que el diablo hace? of those that haven't been Hace saved. tres cosas What are the works y of the las devil? repite en cada ser humano. He does three things. Uno, Repeats them in each les human quita being. primero su voluntad. One, he takes away their will. ¿Cómo? ¿Cómo se les How? quita? Los engaña. He deceives them. Les dice que lo que es malo He es bueno. tells them what is good is bad, Y la gente lo acepta, lo recibe. and they receive it. No hay manera que puedan evitarlo. They can't stop that. Y lo tremendo es que aún a nosotros And it does it to us todavía nos sometimes. aplica esas cosas. Ok. Lo primero que hace es First, he does, quita la voluntad, takes away the Segundo. will. Second, nos separa de Dios, nos mata. separates from Eso God. quiere decir Kills. matar, alejarnos de Dios. To kill, to separate ¿Cómo es que from el diablo God. no aleja a las personas de Dios? How is it that the devil separates Cuando people les from pone God? cosas malas When en he su puts mente y lo bad thoughts in obedecen. their minds and they obey Cuando it. obedecen, When they pecaron. obey it, they sin. La acción es el pecado. The action is Y the eso, sin. eso significa matar, And that means to kill, alejarlos de Dios. to separate from God. Y entre más los tienta, And the more he tempts más them, pecan, more sin. más lejos están de Dios. Farther away from God they are. Y entre más lejos están de Dios, And the farther away, entonces viene lo último, the last la comes destrucción. the El destruction. diablo destruye a sus The devil víctimas. destroys his victims. Nunca el Never diablo los va a llevar a un nivel de will the exaltación. devil take them to it. Se empieza a good pecando level. poquito y termina They begin sinning a destruidos. little bit and they end up destroyed. ¿Por qué? Why? Porque no tienen su Because they don't sacerdote. have high priest. Esa es la gran diferencia. That is the great difference. Hermanos, si tenemos Salvador, Brethren, if we have Savior, es una belleza. it is a beauty Porque tenemos quien nos limpie del because we pecado. have someone that cleanses Y us al from quitarnos el sin. pecado nos acercamos a When He Dios. takes away sin, we come Y ahí close es to cuando God. Dios nos And protege. that's where God protects us. Y aún más, And even more, cuando ya estamos sin pecado, when we are without tenemos sin, a la derecha al Señor Jesús. we have the Lord at the right Porque of the Jesús dijo, Father. no quiero que los quites del Because He mundo, said, Padre. I don't want you to Quiero take que en them el away mundo from los the guardes world. del mal. I want you to keep them in the ¿Cómo nos world. guarda del mal? How does He keep us Con from la evil? gracia. He Y does cuando so nosotros lo with the entendemos grace. y When we acudimos, hermano understand, amado, and come to podemos Him, estar en este mundo we can be in this world sin maldad. without evil. Porque esta palabra que dice en Corintios Because this word se in va a Corinthians cumplir. will be fulfilled. debiera cumplirse en todos. It should be fulfilled in En todos everyone, los hijos de Dios. in all the children of God. ¿Por qué razón? Why? Porque hermano dice que tiene que ser una Because, virgen brethren, pura, It sin has maldad y to be sin a pure pecado. virgin, no sin, no evil. Y se va a cumplir. And it will be fulfilled. Pero se va a cumplir en aquellos que quieran And it will hacerlo. be fulfilled in Porque those nadie who puede want forzar to. la voluntad de una persona, Because aún de los no creyentes, one para que sean así. can force the will Sino of que cada people. uno tiene que desear serlo. Everyone has to desire to be. En el sacerdocio de Jesús, In the priesthood of Jesus,
Él entró hasta el lugar santísimo. He went into ¿Qué the es el lugar santísimo? Holy of Holies, Es el lugar donde Dios, el Padre, habita. which is the place where God the Father Dios dwells. nunca ha salido del He lugar has never santísimo. come out of the Holy of Dios Holies. nunca va a salir God del will lugar never santísimo. come out of the Holy of Holies. Jamás va a salir. Never. Porque es santo. Because He is holy. Jesús salió Jesus came out para buscar los to pecadores, seek the sinners, nosotros. us. Y cuando nos perdona, And nos when He lava y forgave todo us, aquello. He Pero el cleanses propósito us. de Jesús His purpose es jalarnos y meternos is al to lugar pull us santísimo. and bring us to the Holy Porque el of Padre Holies. quiere que estemos Because con the el Father Padre wants us to en el be lugar with santísimo. Him in the Holy Si of usted ve la Holies. función del sumo If you see the sacerdote, function of the high es priest, tomarnos de donde is to estábamos take us where we y were meternos hasta el lugar santísimo. and take us into the Holy of Porque Holies. Dios el Padre Because God the quiere Father tenernos wants ahí to con have Él. us there with Him. Quiere tocarnos. He wants to touch us. Hermano, ese es su deseo del That is Padre. the desire of the Father, Tocarnos, to touch us, hablar con nosotros. speak to us. Para quizás a veces pensamos, ¿cómo es que Dios va a tener interés en mi vida? Maybe we think, how can God be interested No in my entendemos life? cuánto ama a We Dios don't nuestras understand personas. how much God loves our Pero persons. es grande su amor por cada vida, hermano, But His love for each life is great. por el precio que pagó. This is why He Para que paid that usted y yo price. lleguemos a tener la naturaleza de Él. So you and I can have His nature. ¿Podría usted aceptar Could you accept que Dios quiere poner su naturaleza en nosotros? that God wants to place His nature Su in us? mentalidad del His Señor. mentality, El ver, el desear de Jesús, el hacer de Jesús. the seeing of Jesus, the desires ¿Cómo of podemos llegar a Jesus. hacer eso? How can we do this? Cuando nosotros echamos mano a la gracia. When we grab hold of No the hay grace. manera, hermanos amados, There's no other way, si brethren. no dependemos del favor If we de don't Jesús. depend on no the podemos favor llegar of a Jesus, hacerlo. we can't accomplish it. Jesús entró al lugar santísimo, Jesus dice went en into Hebreos 9:12, Holy of Holies, Hebrews 9:12. dice Cristo como sumo sacerdote entró con su propia sangre hasta el lugar santísimo y obtuvo eterna redención. En el 24 dice, porque Cristo entró al cielo 24. mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Dónde está Jesús? Where is Jesus? En el lugar santísimo. Y In dice the que Holy entró of por Holies. nosotros. He went in for us. Usted, por favor, le quiero rogar I want to ask que you acepte estas verdades porque to son accept verdades His de Dios. truths because they're truths Es algo of que ya God. hizo Jesús. It's something that God already Porque did. Cristo entró al cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Jesus went to heaven itself to present Himself for us. Jesucristo. Jesus Christ. No importa tu edad. Doesn't matter your age. No es que Dios solo ama al adulto. No. God doesn't only A love the cada adult. individuo. He loves each Y individual. por ese individuo Jesús entró And for that individual, He al went lugar in santísimo. to the Holy of Holies. Y nosotros debemos disfrutar And we este must conocimiento, enjoy hermanos. that knowledge. Eres un ser especial. You're a being that is very Debemos special. aceptarlo. We must accept Porque si lo it. aceptamos, Because if we do, empezamos a disfrutar we la vida de begin to Jesús. enjoy the life of Christ. Y dejamos de esforzarnos por querer And we stop trying conquistar las cosas por to nosotros conquer mismos. the things on our own. El sacerdocio de Jesús The priesthood of es Jesus para la salvación de las almas. is for hermano. the salvation of Quiero the decirte souls. que la salvación de las almas es, The salvation of the usted souls, sabe que no es algo simple. you know it's not something simple. Que puede estar un ratito contenta You y, can be happy y one decir que sí time va a estar con Jesús. And say that you will be with Pero de Jesus. repente las And cosas then no van bien suddenly y se things enoja change el and alma y you dice, get no, ya angry. no. And they say, you know, Esa es la batalla que el alma that is the confronta. battle the soul confronts. Y que Dios quiere que nosotros And that God podamos wants us to salvar el alma. save our souls. Quiero decirle I want to tell you, brethren, lo que Jesús le dijo a la mujer sirofenisa. what Jesus told this woman, La gracia es para nosotros. the grace is for us. En Corintios también dijo que In no la Corinthians, desperdiciemos. He said to Aprovechémosla al máximo. not discard it, but to take advantage quiera of it que to the estés. maximum wherever you are. Empieza a crecer tu relación con Jesús. Grow your relationship with Jesus.
lo vamos a necesitar. Entre más maldad haya, we will need it. The more evil there más is, gracia vamos a more necesitar. grace we will need. Pero quiero que sepa una sola cosa But I más. want you to know one thing more. Es que el Señor, cuando usted clame, Is that the Lord, when you el cry Señor le va a out, escuchar inmediatamente. the Lord will listen to Cuando you el pecado immediately. abunde, When sin el Señor abounds, dice que la gracia va a the sobreabundar. Lord said grace will Usted y overabound. yo tenemos esa abundancia de gracia You ahora. and I have this No abundance importa of dónde grace, estés, hermano. regardless of where No you importa la are, situación que estés regardless of confrontando. the situation Solo you're clama. confronting. Cry out Tú solo. by El Señor yourself. siempre está The ahí. Lord is always there, 24/7. 24/7, Continuamente. continuously. No se mueve de ese lugar. He doesn't move from that place. Tiene una vida He indestructible. has a life that's indestructible, Y esa vida nos es and aplicada a that life nosotros. is applied to Por eso, us. hermanos amados, This is why, brethren, quisiera que usted I would like you to aprenda a manejar cuando está siendo tentado. learn to know when you are being tempted, Cómo manejar la how to tentación. manage temptation. La tentación puede venir, hermanos Temptation amados, can come, brethren. o casi, no casi, pero siempre viene por medio de pensamientos. It always comes through thoughts. Cuando ellos llegan, When they arrive, no juguemos con ellos. let's not play with them. Es un enemigo fuerte. It's a strong enemy. Nadie Nobody los ha vencido. has overcome El it. único que lo ha logrado es The only Jesucristo. one that did it was Jesus. David no pudo. David couldn't. Adán no pudo. Adam couldn't. Nadie ha podido. Nobody has been able Pero to. Jesús sí lo hizo. But Jesus did. Por eso es que tenemos que acudir a This is Jesús. why we need to come to Porque Él sí lo Jesus. hizo. Because He did it. Cuando la tentación viene, When temptation no comes, juegues con ese pensamiento. don't play with that thought. Hagamos Let's lo do mismo que Jesús hizo. the same that Jesus Jesús did. aborreció a la maldad. Jesus hated evil. Hermanos míos, Brethren, la maldad, ¿cómo yo Evil. sé que es maldad la que me está tocando? how do I know it's evil touching me? Si lo que nos está diciendo en la mente If what He is telling us in our es mind, algo torcido, it's something crooked, es algo que no es recto, it's something that's not righteous, es maldad it is evil, y no importa que no lo comprenda. and it doesn't matter that you don't Si no es comprehend it. recto If it's not righteous, y no lo puedo hacer and you públicamente can do it delante de todas publicly las vidas o delante de Dios, before all the lives and before God, entonces es maldad. then it's evil. ¿Qué debo hacer cuando esa maldad viene? What must I do when that comes? Aborrecerla, hermano. Hate it. Y cuando la aborreces And when you hate it y le pides a Jesús, and you ask the tu Lord, alma es librada. your soul is free. De eso se trata. That is what it's about. Ay, hermanos míos, sus almas Your souls son preciosas, are precious, pero están en una batalla todos los días. but it's in a battle every day. Todos necesitamos un We sacerdote. all need a high priest. Ore por usted mismo. Pray for yourself. Ore por su familia. Pray for your family. Pídale a Dios por ellos. Ask the Lord for them. Haga lo más que pueda en oración. Do the most that you Recuerde can que Él in siempre le prayer. oye. Remember that He always hears Para que us. su gente esté bien. So your people is okay. Es lo que tenemos que estar Is what we haciendo. need to do. Si quiere, póngase de pie y oramos. Let's pray.